¿Para que no nos dé tampoco Excel? Tengamos fe. Ahorita es física. Bueno, física. Esto es hasta las 12:20. Listo, chicos, chicas. Bueno, en este momento vamos a ver un poco de física. Como ustedes ya saben, venimos entonces trabajando en torno a, bueno, como nuestra feria de la ciencia. La idea es que salgan los proyectos del uso de la energía para generar tecnologías, ¿no? Industria de tecnología. Lo que estábamos trabajando era la energía nuclear, cómo funcionan las plantas nucleares, cómo es el fenómeno esto de la energía creada a partir del núcleo de un átomo. Entiendo que esto suele ser un poco enredado a veces, pero pues termina siendo el mismo funcionamiento, ¿no? Termina siendo lo mismo. Cosas que se mueven y gracias a ese movimiento pues generan energía y esa energía se puede transformar en lo que queramos. Ese es el principio básico, hacer mover cosas, porque las cosas que se mueven pues siempre van a tener energía en sus movimientos y por ende esa energía va a poder ser transformada pues en otras formas de energía. Yo qué sé, como la del calor es la primordial, ¿no? Recuerden que el movimiento siempre se transforma en calor fácilmente. Pero no solamente en calor, también puede transformarse en energía eléctrica, puede transformarse en energía, en cualquier tipo de energía que se necesite. Entonces, hasta el momento, bueno, voy a colocar acá energía nuclear. Parte 2. ¿Listo? ¿Ya? ¿Todos? Aleja. Listo. Te concentrar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, energía nuclear parte 2. Lo que pasa es que es un tema un poco extenso, entonces por eso le dedicamos 2 sesiones. Bueno, lo que habíamos hablado hasta el día de ayer, chicos, chicas, lo que habíamos hablado hasta el día de ayer era un poco comprender qué era lo que pasaba básicamente en los átomos. Desde las épocas de los primeros, ¿quién fue? Creo que fue Heráclito, bueno, no me acuerdo ahorita de cuál fue el nombre del griego en específico, que dijo que la materia, ya chicos, que había un punto en el que no íbamos a poder dividir la materia más. O sea, ustedes ven que siempre podemos romper cosas, siempre va a haber algo adentro de otra cosa, algo más pequeño, pero se pensaba que la unidad indivisible, o sea, la unidad ya básica de la materia que no se podía dividir más, era el átomo. Sí, que el átomo era como tal una cosa, que era lo más pequeño de la materia y que ahí para abajo no se podía dividir en cosas más pequeñitas, no había nada más. Chicas, por favor. Entonces, ya luego, obviamente en este momento, el átomo, pensamos que el átomo es indivisible. ¿Vale? Por favor. Ya sabemos que el átomo no es indivisible porque realmente sí se puede dividir en más cosas, sí tiene más partes. Cuando se descubre eso, que el átomo está compuesto de otras subpartículas, otras partículas más pequeñitas, pues entonces empieza también la discusión de cómo luce el átomo. Al principio pues se hablaban de órbitas así tipo supermarcadas, así como en los planetas, pero luego se dieron cuenta que realmente pues las partículas no obedecían unas órbitas establecidas, sino que ellas iban por ahí. O sea, está el núcleo, ¿no? No se los pintaban la vez pasada, entonces el núcleo, acá tienen los neutrones, los protones, bueno, y otras subpartículas ahí que hay adentro. Y alrededor del núcleo, bueno, importante, dependiendo de la cantidad de protones que tenga el núcleo de un átomo, eso quiere decir que es más pesado o más liviano. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar en un átomo de helio, por ejemplo, el helio es un gas, ¿no? ¿Y eso es pesado o liviano? Es liviano, eso quiere decir que debe tener poquitos protones, tiene muy poquitos protones. Pero digamos, el hierro, por ejemplo, pues el hierro es
material es un elemento que es muy pesado, por ende tiene muchos protones. Los protones son lo que le dan el peso, la masa. Pero también tiene los electrones. ¿Qué pasa con los electrones? Que ellos están por fuera del núcleo. Estos electrones, bueno, al principio se pensaba pues que iban en unas trayectorias como en unas carreteras hacia alrededor del núcleo, pero ya ahorita sabemos que no, que simplemente los electrones van por ahí, o sea, por ahí, pero obviamente no por ahí aleatoriamente, sino por ahí hasta donde les alcanza su campo de energía, ¿no? Hasta donde les alcanza su potencia pues para poder circundar el núcleo. Van por ahí en ciertos niveles de energía, ¿no? Que yo les decía que ustedes lo han visto en química, lo de SP1, 2P2, bueno, papá. Son diferentes niveles de energía. Si está en un nivel alto de energía, quiere decir que puede alejarse hartísimo del núcleo y puede estar por acá así, chu. Pero si tiene poquito nivel de energía, ¿cuál es el primer nivel de energía? ¿Ese? Si está en el nivel S, que es el más bajito, pues evidentemente, ¿qué quiere decir eso? Que los electrones estarán solamente por acá, no se pueden alejar tanto, no tienen tanta energía como para salir de toda esta potencia que da acá en el núcleo. No puede alejarse tanto porque tiene poquito nivel de energía, ¿no? Entonces los electrones van por ahí. Chas. Y no piensen que es de manera circular, van muy de manera caótica. Acá ya para saber, por ejemplo, para ubicar un un electrón, que era lo que se pensaba, como bueno, si tienen trayectorias como la que todos conocemos, esa imagen clásica del átomo, si fueran así trayectorias, pues yo podría hacer un cálculo fácil para saber dónde está el electrón. Y yo ya solo miraría ese lugar. Sería como, ay, bueno, según mis cálculos, el electrón está acá. En la vida cotidiana funciona así. ¿Sí? Si yo conozco la distancia de si yo conozco su velocidad, la velocidad de un carro, y el tiempo que ha tardado en desplazarse, puedo saber en dónde está con exactitud. Pero, ¿qué pasaba con los electrones? Pues resulta que cuando hacían las cuentas e iban a mirar el átomo, pues resulta que el electrón no estaba en donde supuestamente debía estar. Es más, digamos que tenía que estar acá, pero aparecía como por acá, o sea, ni siquiera cerquita. Eso fue lo que les hizo decir como no, definitivamente el átomo no tiene unas órbitas establecidas, porque si no podríamos encontrarlo. Si es un riel, pues una carrilera, pues es fácil encontrarlo en algún punto. Pero resulta que aparece muy caóticamente, entonces, ¿qué se habló? De probabilidades de dónde está el electrón. O sea, según su nivel de la energía que tenga, según tanta energía tenga el electrón, pues él está, digamos, más o menos por esta zona. Si tiene poquito, está más o menos por esto, y lo que se calcula son probabilidades. Dime, Vale. Profe, ¿y qué hace que esos electrones estén en constante movimiento? O sea, ¿qué genera que ellos siempre estén como moviendo? Bueno, que estén en constante movimiento lo genera el hecho de que absolutamente todo está en constante movimiento y ellos también. O sea, ellos parten de la misma energía inicial que tienen, por ejemplo, los astros en movimiento. ¿Por qué ellos están en movimiento? ¿Qué causó su movimiento? Pues las interacciones electromagnéticas. Los electrones van a estarse moviendo porque pues igual siempre están ahí en acción están tratando como de interactuar con los protones, con sus cargas opuestas. Están recibiendo la otra energía que también, pues, de los otros movimientos, de los otros choques con otros átomos. Ellos están ahí en constante choque y eso los hace mover. O sea, básicamente el movimiento se causa por el movimiento. Lo único que causa un movimiento es un movimiento previo, una fuerza inicial. Tiene la misma razón del por qué los astros se están moviendo. ¿Sí? Listo, entonces esto es un átomo, ¿no? Entonces ya más o menos nos hacemos una idea que es un átomo. En el núcleo, pues eso es una cárcel súper fuerte, de ahí no sale nada, no entra nada, excepto, bueno, no sale nada, no entra nada en todos los elementos hasta el hierro. ¿Sí? En todos los elementos que hay hasta el hierro. Si ustedes tienen una tabla periódica, entonces chismosean cuántos elementos hay. En todos esos elementos, sus núcleos no botan nada. O sea, lo que está dentro del núcleo se mantiene. Después del hierro vienen estos elementos que se les llaman inestables. Estos elementos, pues a veces cuando los átomos chocan con otros átomos, botan también las cosas que hay en su núcleo. Digamos que cuando sueltan así una partícula de su núcleo,
esta sale disparada con muchísima energía. Tanta energía que, pues, básicamente lo que hace es desprenderse. Perdón. ¿Sí? Sale así desprendido, o sea, sale roto, digámoslo. Y esto a su vez golpea con otros átomos. ¿Sí? Esto golpea acá con otro, entonces este también me va a generar dos partículas y este también dos. Entonces, ¿cómo se le conoce eso? Bueno, se conoce, en este caso se conoce como fisión nuclear, fisionar, no sé si ustedes se han fisionado un hueso alguna vez, eso es cuando se quiebran diferentes pedazos, fisura, pero viene de la palabra fisionar. Una fisura es el producto de una fisión, el resultado es una fisura. Por ejemplo, acá se genera el fenómeno, la fisión nuclear. La fisión nuclear me genera dos partículas fisuradas. Entonces, ya saben, la fisión hace que obviamente que ellos se rompan y a esto se le llama reacción en cadena. O sea, que uno produzca más y más y más y más y aparte es una reacción en cadena exponencial. ¿Qué quiere decir que sea exponencial? Que crece mucho, ni siquiera crece no, esto es lineal, ¿no? Wanda, más rápido. Lineal sería que uno le pegara a otro y ese sería otro y uno en uno, ¿no? Pero como este uno se convierte en dos y esos dos se convierten en 4 y esos 4 se convertirán en 16, a eso se le llama exponencial, crece mucho. Ahí era donde tú ayer nos contabas que ahí aparece como realmente la importancia de muchas mujeres científicamente. Sí, ellas, la verdad, todos estos fenómenos fueron pensados por muchas mujeres, estuvieron ahí muy metidas, igual en todos los fenómenos, solo que hasta ahorita es que ya hay una muy importante que es Lisa Meitner. Yo les contaré la anécdota, bueno, como la biografía un poquito más a fondo de Lisa, en otra oportunidad. Entonces, bueno, nos genera una reacción en cadena. ¿Qué pasa con esto? La fisión nuclear básicamente es la causante de las bombas atómicas. ¿Sí? Las bombas nucleares funcionan con esto, por eso es que son tan potentes, porque con un solo golpeteo, con un solo, digamos que estallido de energía, pues ella se va a desbordar por completo, Pero entonces, bueno, aquí tenemos que esta es la fisión. Pero obviamente tiene que poner. Sí, obviamente la energía se va a agotar, en algún momento la energía se va a agotar, siempre, de todo, De hecho, hasta el... de las mismas colisiones que tienen, llega un punto en el que solamente se desintegra y no posee más cuerpo. Exactamente. Como esto siempre se está subdividiendo, conforme se va rompiendo, va a llegar un punto en el que ya no hay nada. Igual, chicos, chicas, en el universo, en todo el universo, la energía siempre se está transformando en otra energía, pero siempre hay pérdida de energía. Eso quiere decir que en un punto no va a haber de dónde generar una transformación. Recuerden que eso es una predicción de la muerte del universo, que se llama muerte por enfriamiento. Sí, muerte térmica, o muerte por, pues yo ahí toda, muerte por enfriación. Muerte por frío. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a haber energía en el universo para generar ningún movimiento y por ende los cuerpos, todo el universo se va a enfriar. Esa es una predicción. Listo, entonces tenemos esta que es la fisión y esta la fusión nuclear. Ahora vamos a partir del mismo ejemplo, tenemos nuestro atomito, ¿no? Entonces, lo mismo, resulta que tiene una energía, el elemento inestable recibe una energía de su núcleo, dispara una partícula, sale disparada una partícula, llega a otro núcleo, ¿sí? Pero entonces acá, ¿qué pasa? Acá cuando llega no lo va a romper en dos, sino se va a fusionar con ellos. ¿Sí? Se va a hacer como uno más grande. ¿Listo? Se va a fusionar, ahora no se va a romper, no se chocan, sino se fusionan. O sea, esos son dos fenómenos de la energía nuclear. Puede que la energía nuclear haga fisión
O puede que la energía, que cuando se salga una partícula del núcleo haga fusión. Dime, ¿vale? ¿Cómo controlan eso? O sea, ¿cómo hacen para controlar que se haga fisión en cierto caso o no se haga? Listo. Entonces, ¿cómo se logra controlar? Realmente no se hace. La energía nuclear necesita de ambas. Necesita de una energía de fusión que generalmente se utiliza al principio, o sea, se utilizan o hay elementos que son más propensos a fusionarse que a fisionarse. Entonces eso es un poco más químico, como saber qué elementos tienden a fusionarse y qué elementos tienden a fisionarse. Por ejemplo, yo conozco pocos ejemplos, no sé muy a profundidad porque lo que les digo, eso es como más del campo de la química y no lo recuerdo. Pero por ejemplo el uranio, el plutonio, son elementos que se fisionan un montón. El hidrógeno, por eso las bombas se hacen más que todo eso. Fusionan, los de fusión creo que son más, es que ahorita no recuerdo muy bien, recuerdo los de fisión, los de fusión no muy bien, pero les traeré el dato para la próxima, se los prometo. Y una pregunta, ¿cómo sirve la fusión para la energía? Porque, o sea, no es como lo que es una reacción en cadena. Claro, bueno, esto también es una reacción en cadena, porque ¿qué pasa con esto? Cuando hace esto, choca con un núcleo, y lo que resulta, esta es la suma. Presten atención acá. Lo que resulta de eso es que de acá van a salir, o sea, recuerdan que acá se golpea el núcleo y salen dos partículas. Pero acá lo que pasa acá es que golpea el núcleo y sale, ya no son dos partículas, sino una particulota. ¿Sí me entienden? O sea, ¿se unen? Se unen, exacto, por eso se llama fusión. Se fusionan, o sea, no es que se fusionen el núcleo, no es que se quede solamente en el núcleo, sino lo que hace es salir al otro lado, solo que convertida en una partícula gigante, ya no en dos, sino en una gigante. Igual esto lleva mucha energía y también es en cadena, entonces ya luego va a golpear esa particulota, va a golpear otro átomo y otro núcleo y se va a hacer más grande y se va a hacer cada vez más grande. Y ustedes saben que entre más grande es algo, ¿qué pasa? Tiene más energía, Exacto, pero miren, chicos, acá va el truco de lo que dices. En la fusión vamos a tener como resultado más energía esto es como un arreglo conceptual, porque en sí los electrones no se consideran que tengan como tal mucha masa. Entonces, esto es más energía por masa, porque son más grandes. Es como cuando hablábamos de energías cinéticas, ¿no? Pero este va a ser, ¿qué pasa cuando un cuerpo es más chiquito y sale disparado? Por velocidad. Chicos, presten atención, ¿vale? Entonces, en el caso de la fisión, la energía que se va a obtener es tan potente porque como estas son particulitas así volando, tienen muchísima velocidad, o sea, están siendo disparadas muy veloces, son chiquitas. O sea, que se podría decir que el tiempo de cantidad que llega a generar la energía es mucho mayor de la fusión a la fusión. Porque la fusión tarda más a la hora que se esté creciendo. Sí, pero cuando actúa, digamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, eso lo veíamos en las energías, el clásico ejemplo. Digamos que tú estás acá parado y te cae una pared encima, muy lentamente, pero te cae encima. O sea, te va a aplastar, te va a matar, ¿cierto? Bueno, de pronto no te mate, pero te va a hacer daño. ¿Te hace daño por su velocidad de caída? No, por lo grande que es, por su masa. Pero ¿qué pasa si tú estás igual ahí y te disparan con una bala? Esa bala es chiquitica, pero igual te hace daño. ¿Por qué? Porque lleva mucha velocidad. La energía depende de la masa y de la velocidad. Tú puedes ser un ser muy pequeño, pero si vas muy rápido, tú puedes tener la misma energía que algo muy grande, pero muy lento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa acá. Claro, la fusión entonces se vuelve más grande, pero asimismo es más pesadota, o sea, genera daño. Estas
son más pequeñitas, pero van mucho más rápido porque tienen menos cantidad de masa, entonces también tienen mucha energía. Ambas se necesitan para generar energía nuclear. Lo que pasa, por ejemplo, porque aunque realmente la que es más eficiente es la fisión nuclear. Sí, esta es la que más se usa. La fisión nuclear es más sencilla de lograr. ¿Y qué pasa? Porque las centrales nucleares, o sea, porque las centrales que funcionan con fisión nuclear no explotan como una bomba. Lo que pasa es que lo que hacen acá es, por ejemplo, en este ejemplo, con las plantas nucleares. Entonces, esto se convierte en dos, ¿no? Golpea, se fragmenta, se convierte en dos. Pero entonces, una de estas, en la planta nuclear lo que hacen es meterla en un fluido. ¿Sí? Hacer que una partícula de esas se meta en fluido. Entonces, ¿qué hacen? Bien, perfecto, siguen la reacción en cadena, pero no, como que la van frenando, como cuando uno va cogiendo una cometa. ¿Sí? No dejan que se desborde, así que dos se conviertan en 4 y en 6, sino que tratan de llevarlo más lineal, como de canalizar esa energía. Así funcionan las plantas nucleares. De hecho, eso lo muestran en un capítulo de la Sí, eso lo muestran en Los Simpsons también, eso lo muestran en Ricky Morty, si no se han visto